Muy buenas noches. Desde aquí, desde la capital, un abuelo me escribe. Parece que mi nieto y yo no nos comprendemos. Y estoy convencido de que no es que no me quiere y creo que mucho. Pero no asimila lo que le digo. Me escucha, pero no hay manera de hacerlo entender. Desde lo más sencillo que tiene que ver con las horas que escoge para estudiar hasta sus amistades. Cuando le digo que a alguien de su aula no le conviene, me mira serio, baja la cabeza y me dice, abuelo, tú no me entiendes, tienes que pensar distinto. Me dice que tengo que verlo desde su ángulo y no desde el mío. Pero, ¿cómo voy a pensar distinto? Hay cosas que no cambian ni cambiarán. Usted mismo lo decía hace una semana, un plátano es un plátano y no es una naranja. Y yo de verdad quiero entenderlo, pero no sé qué tengo que hacer. ¿Habrá alguna fórmula? ¿Qué tengo que hacer? Usted me dice y yo lo haré. Pues sí que tiene una fórmula sencilla a la mano. Ponerse en los zapatos del otro. Ponte en los zapatos del otro. ¿Has escuchado esa frase? ¿La practicas? ¿Respetas a quien piensa diferente a ti? ¿Cedes el puesto a los mayores o a ese papá que tiene un bebé en sus brazos? ¿Respetas a quienes se expresan por convicción porque les nace, lo sienten y lo viven? ¿Respetas a quien se viste diferente, a la mujer que rompe paradigmas? ¿O a quien pasa una noche en vela cuidándote? La vida es un asunto de respeto. Y por más que existan diferencias y cada uno viva su propia realidad, al ponernos en los zapatos del otro, comprenderemos que al final somos un país donde todos nos debemos respetar. Esa es la mejor forma de tomarnos la vida. Ponerse en el lugar del otro. Yo decía que esto es un consejo, una fórmula, un principio que es válido para muchas situaciones de nuestra vida. Yo diría que para todas las situaciones en las que no logramos entender al otro o el otro no logra entendernos a nosotros. Es decir, cuando hay un no entendimiento. Es decir, yo lo escucho, no comparto su criterio, pero no solo no comparto su criterio, que no lo entiendo, ¿sí? Y bueno, en este caso de la carta que nos motiva, yo le digo al abuelo, póngase en el lugar de su nieto. Si me escribe el nieto, le digo al nieto, ponte en el lugar de su abuelo. Es decir, no hay una direccionalidad única, sino que las personas implicadas en el desacuerdo, las personas implicadas en no entenderse, ya tienen que ponerse en el lugar del otro. Y esto es algo que ha sido muy tratado en la psicología de las relaciones humanas, de las relaciones interpersonales, sobre la base de entender que todas las personas tenemos el derecho de ver las cosas de un cierto modo y que ese cierto modo de ver las cosas, nuestros criterios, deben ser respetados. Pero respetar no es sinónimo de entender. Yo puedo respetar a una persona y no entender lo que esa persona me está diciendo y no compartir lo que esa persona me está diciendo. Y si quiero entenderlo, porque es necesario, porque es un colega de trabajo, porque es un familiar, en fin, entonces no me puedo quedar sencillamente en respetar su derecho y que él respete el mío. Tengo que ir un poco más allá. Y hay una segunda opción que se nos ofrece aquí, de la cual también en la psicología hay mucho escrito, muchísimo escrito, que es escuchar. Vamos a escuchar a las demás personas, vamos a escuchar al otro, ¿no? Vamos a estar cerca de la gente y escucharlo, ¿ya? Pero yo me atrevo a decir que escuchar es un paso de avance en el camino de entender al otro, pero no necesariamente va a resolver el problema, por muchas razones. Primero, porque a veces nosotros oímos pero no escuchamos, ¿ya? Es decir, sí, efectivamente, si yo te escucho, pero esa escucha no tiene ningún impacto sobre mí. Yo sigo pensando igual, yo sigo viendo las cosas del mismo modo, y sí, yo te escucho, pero ¿de qué sirve esa escucha? Por eso en la psicología se habla con frecuencia, entre otras cosas, de la escucha activa. Es decir, aquella escucha que supone que la persona se pone precisamente en el lugar del otro.
y no sencillamente lo escucha, sino que trata de entender el por qué se está planteando algo, se está diciendo algo, por qué hay una diferencia, en fin. Y en este sentido, insisto, escuchar puede no ser suficiente. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando todavía la escucha era un problema más o menos presente entre nosotros. Yo recibí una carta de una persona que me dijo, quiero dejar de ser oído. Y no se refería oído al órgano de la audición, no, que decía yo quiero dejar de ser escuchado, porque ser escuchado no me es suficiente. Si me escuchan y lo que yo digo no tiene ningún valor en producir cambios, en producir modificaciones, entonces soy malamente oído, pero no escuchado. Bien. Pero esta idea de ver las cosas desde la posición del otro tiene todavía una arista más interesante y yo diría también dentro de la ciencia psicológica más contemporánea. Y que tiene que ver con que los seres humanos tenemos la capacidad de comprender la forma en que otra persona piensa, el por qué esa persona piensa como piensa, cuáles son los argumentos y las razones. Incluso hipotetizamos hasta acerca de las intenciones de lo que las otras personas nos dicen en un determinado momento. Y eso en psicología se ha denominado la teoría de la mente, ¿ya? Es decir, la capacidad que nosotros tenemos de teorizar, de hipotetizar acerca de la mente del otro. Hay una frase bastante reconocida en la red de redes que expresa bastante bien a nivel popular esta idea. Dice, yo sé que tú sabes que yo sé. Es decir, yo soy capaz de entender lo que tú estás pensando solo si me pongo en tu lugar. Entonces, aquí estamos dando un paso de avance mucho mayor, porque no estamos diciendo solo que vamos a escuchar, sino que vamos a intentar activamente de entender lo que esa persona nos está diciendo, y no solo entender lo que nos está diciendo, sino el por qué nos lo está diciendo. Cuáles son sus argumentos, cuáles son sus ideas esenciales, en qué lo sustenta, ¿ya? Porque efectivamente solo así podemos llegar a un acuerdo, solo así podemos llegar a un entendimiento real. ¿Quiere esto decir que vamos a modificar nuestros puntos de vista por esto? No, pero sí vamos a modificar, y esto es algo esencial, nuestros comportamientos. Cuando nosotros no logramos ponernos en el lugar del otro, no podemos entender el pensamiento de otro, no podemos entender por qué una persona se siente como se siente, ¿ya? Pues definitivamente la posibilidad de un acuerdo es prácticamente improbable. Cuando nosotros logramos entenderlo, aun cuando no lleguemos a un acuerdo, sí podemos hacer algo muy importante, que es conducirnos, comportarnos de una manera más adecuada a lo que esa otra persona piensa, siente y hace verdaderamente suyo. Entonces, a lo mejor el abuelo, por remitirme al ejemplo de partida, a lo mejor el abuelo, si se pone en el lugar del nieto, ¿verdad? Puede que no lo comprenda del todo, pero sí puede modificar su comportamiento. ¿Por qué? Porque, claro, exigirle a su nieto que tenga los amigos que él considera que son los mejores amigos, o exigirle a su nieto que estudie a la hora que él considera que es la mejor hora para estudiar, miren, le voy a decir una cosa, querido amigo, batalla perdida, porque él tiene los amigos que tiene por algo, porque piensan igual que él, porque actúan igual que él, porque son gente divertida y la pasa bien, estudia a la hora que estudia, también por algo, porque es la mejor hora que la asimila, porque se ha dado cuenta que después que hace determinadas cosas tiene más tranquilidad para estudiar. Es decir, no de ninguna manera es un capricho. Entonces, ponernos en el lugar del otro es entenderlo a profundidad y poder realizar nuestro comportamiento de una manera que nos lleve por el camino del acuerdo y no del conflicto.
I pick up a broken comb, run it through my thin gray hair. Though I don't have any plans tonight, I'm not going anywhere. Well, I should have seen this coming. Don't know why I'm surprised. Entendernos es conocernos, es sabernos, es poder sentir empáticamente lo que siente el otro. Y esto solo es posible si nos ponemos en su lugar, si nos ponemos en sus zapatos. Solo así podemos comprender sus argumentos, las razones de sus argumentos, sus pensamientos, sus percepciones, sus sentimientos, sus dolores, sus sufrimientos, sus anhelos, sus sueños. Si lo logramos, vale la pena.